Muy buenas tardes. Bienvenidos. Les habla María del Rosario Vázquez Piñeros, directora del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Les quiero dar la bienvenida a esta primera conferencia sobre folcloristas, expertos y estudiosos del folclor colombiano. Un saludo de bienvenida muy especial para Juan Gaviria, nuestro conferencista, y, por supuesto, para el doctor Roberto Pineda Camacho, miembro de la Junta Nacional del Folclor, quien va a moderar esta conferencia. Roberto, te doy la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, María del Rosario. Eh, Quiero también saludar a nuestro conferencista, a Juan Gaviria, también al equipo técnico que nos acompaña, Camilo y otros compañeros, y a nuestro distinguido auditorio. La idea de hoy, como expresaba María del Rosario, es iniciar un ciclo sobre folcloristas muy relevantes del país, de diferentes maneras de abordar, entre otros, y primero vamos a empezar por efectivamente con Harry Davidson, luego veremos otros folcloristas, Guillermo Badía, Blanca Álvarez, Teófilo Potes, los cuales van a ser presentados y analizados por diferentes personas expertas en el tema. Antes de darle la palabra a Juan, yo quisiera hacer una muy breve bosquejo de este joven investigador antioqueño, ¿no? Eh, eh, Hoy en día historiador, ¿no? Y además muy promotor de grupos de danza en Antioquia y de muchas otras actividades relacionadas con la danza y el folclore en Antioquia y a nivel nacional. Juan me ha comentado cómo él llega al folclore y a la historia del folclore, que es un campo que tenemos que profundizar mucho más, ¿no? A través precisamente de la danza, que lo lleva en ese camino a encontrar la historia, ¿no? Y esto lo induce precisamente a incorporarse al programa de historia de la Universidad Nacional y en ese ámbito de estudios empieza a explorar también diferentes aspectos de la historia del folclore en Colombia y se topa con Davidson, con Harry Davidson, que nace también en Medellín, él nos va a contar, y que tiene, me parece a mí, una trayectoria personal y académica muy sobresaliente de diferentes dimensiones. Y esto entonces presenta su tesis de maestría en historia, ha contado muchísimo con la colaboración de Lorna Davidson, hija precisamente de Harry, quien pues muy amablemente le ha abierto, en cierta medida, la, las, pues, muchos documentos, etcétera, de la vida y de historia oral, en cierta, sobre Harry Davidson, y que también como junto con su hermano Harry, pues
y su hijo Jonathan, que esperemos nos puedan acompañar hoy. Esperamos que de manera tal, pues son un grupo que también tenemos que agradecerles en esta indagación. Sin más, y nuevamente saludando a la familia Davidson, particularmente a Lorna, entonces le doy la palabra a Juan. Ya sabemos que nuestro eh, esquema de presentación es el conferencista, tiene más o menos una hora de presentación. Juan tiene muchísimo material para dar un curso, ¿no? Y casi intensivo también sobre la historia y la biografía de Harry Benson, que ha titulado precisamente esta presentación Harry Davidson, una aproximación biográfica al hombre detrás del diccionario folclórico de Colombia. Entonces, Juan, te doy la palabra, luego yo haré algunas anotaciones que van a ser muy secundarias en relación a lo que tú eres el conocedor de la vida y obra de Harry Davidson, y nuevamente te agradecemos tu participación en este evento y nos alegra que un estudiante, que un profesional joven de historia se una también a los propósitos que tiene la Junta Nacional del Folclore. Muchas gracias, don Roberto, por esa presentación. Muchas gracias a todos los asistentes, en especial al patronato por este tipo de iniciativas. Y como lo dijo don Roberto, a la familia Davidson y especialmente también a don Roberto, que nos hicimos amigos en este ejercicio. En este ejercicio de investigar acerca de Davidson, nos hicimos amigos y nos hemos tomado unas onces allá en Bogotá. Entonces, muchas gracias pues, por la presentación. Entonces, la idea es presentar un poco acerca de quién fue Harry Davidson y por qué me motivé pues como a hacer el ejercicio. Entonces, permítame, voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, nuevamente, mi nombre es Juan Gaviria, soy historiador de la Universidad de Antioquia. Actualmente estoy haciendo la maestría en historia en la misma Universidad de Antioquia. Hago parte del grupo de investigación Valores Regionales de la misma universidad y soy el director artístico general de la Fundación Folclórica y Cosechera de Antioquia. Entonces, en este caso vamos a empezar a indagar, a dar cuenta de este ejercicio investigativo acerca de Davidson. Este es Davidson. Harry C. Davidson, una aproximación biográfica, el hombre detrás del diccionario folclórico de Colombia. ¿Por qué la quise llamar así? Porque desde cuando empecé, desde muy joven, empecé a leer acerca de estas manifestaciones culturales, en especial en lo relacionado con la música y la danza. Siempre me topaba en la bibliografía al diccionario folclórico de Colombia y a Harry C. Davidson, pero no sabía nada acerca de él. Sí lo encontraba en diferentes bibliografías, pero no sabía nada acerca de su vida. Entonces me empecé pues como a preguntar y luego a diferentes personas ya era avanzada en ese entonces, por ejemplo, a Alberto Londoño, le empecé a preguntar, bueno, don Alberto, ¿usted conoció a Davidson? Me dijo que no. Él tuvo su libro, pero que nunca lo conoció, nunca compartió pues como un espacio. Y así sucesivamente empecé a preguntarle a personas ya muy adultas, entre ellas a doña Lucía Jaramillo Olarte, la autora del libro 13 danzas colombianas, quien me dijo que sí, que ella sí lo había conocido, incluso había ido a su casa y había visto la forma en que Davidson trabajaba en relación con su diccionario, pues diccionario folclórico. Entonces, en ese ejercicio planteo algo en la universidad, en una materia, que estábamos hablando acerca de los manuales de historia del principio del siglo XX, que si bien lo de Davidson es un diccionario, pero tiene mucho, el esquema es muy similar a esos manuales, a esas formas de enseñanza de la historia o de estas manifestaciones. Entonces empiezo a hacer un ejercicio y luego en una materia llamada Historia de la Música con el profesor Luis Carlos Rodríguez presenté mi trabajo para esa materia
a partir de la biografía. Y bueno, ahí me animé, presenté, el profesor Luis Carlos me motivó a presentarme a un congreso de investigación musical y bueno, ahí di cuenta de una aproximación pues acerca de Davison y ya mi trabajo de grado en el pregrado fue acerca de Davison y cómo él analizó el pasillo en su obra. Entonces vamos a empezar acerca quién fue Harry Davison. Vemos una foto familiar donada por su hija, doña Lorna, quien me dice que en esa foto, más o menos en 1968, Davison está firmando un contrato para comprar las antenas que se instalaron en Chocontá, las primeras antenas relacionadas pues como con Telecom, de esas señales en vivo. Entonces ahí estaba, porque ahí estaba firmando. Ahorita vamos a ver, bueno, en cuál era la labor que hacía realmente Davis, a qué se dedicaba Davis. Vamos a escuchar acá entonces directamente a su autor, al autor del diccionario folclórico, explicando en una entrevista en 1971 en el programa Carta, el programa de Carta de Colombia de señal memoria, de la HJSK. Carta de Colombia es un programa semanal ofrecido por la Federación Nacional de Cafeteros y realizado por la emisora HJCK El Mundo en Bogotá. La Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República acaba de editar en 3 cuidadosos volúmenes el Diccionario Folclórico de Colombia, obra de la cual es autor el señor Harry C. Davidson. El trabajo ha sido elogiosamente recibido por críticos y lectores como uno de los más importantes aportes a la investigación de la riqueza folclórica colombiana. Vamos a presentar a continuación un reportaje con el autor señor Harry C. Davidson. Doctor, cuéntenos cómo realizó usted las investigaciones para documentar su libro. Las investigaciones en realidad se han hecho a 2 niveles, o directamente consultando libros, folletos, etcétera, en bibliotecas oficiales y privadas, o también directamente sobre el terreno, tomando apuntes, entrevistando diversas clases de individuos o visitando los sitios que se considere puede ser de determinado interés, de acuerdo con detalles que se dan en mi introducción al diccionario folclórico. Doctor, ¿qué materias folclóricas se tratan en su obra? La pregunta que usted me hace se la contestaré de la siguiente manera. Yo parto de una tesis central de que todos o casi todos los países tienen montañas, tienen árboles, tienen ríos, etcétera. O sea que poseen una serie de elementos comunes. Sin embargo, no todos tienen el tipe, o la panela, o el bambuco, o el aguardiente. Entonces yo he tratado, a través de laboriosos estudios, de ver en qué consisten estas cosas que nos diferencian de los demás países, de dónde han salido, qué evolución han tenido, cuál ha sido su influencia en la vida nacional, etcétera. En el caso concreto de mi última obra, acabada de publicar en Bogotá, o sea, la titulada Diccionario Folclórico, Danzas, Instrumentos y Música, se trata de todas las que yo he sabido que se han usado en Colombia, colocados en estricto orden alfabético, siguiendo dentro de este un orden cronológico que facilite su consulta. Ahí escuchamos entonces a Harry C. Davidson en la entrevista, varios puntos a resaltar de la entrevista, y es, él habla pues cómo realizó pues su ejercicio investigativo. Él dice que especialmente lo enfocó a partir de diferentes fuentes, desde la prensa, libros, crónicas, y también en ejercicios de campo, trabajos de campo, directamente ir a las poblaciones. Más adelante vamos a hablar acerca bueno, cómo es esa estructura pues, del diccionario. Entonces llama la atención algo muy particular que siempre se ha pensado que pues, por el apellido Davidson, Harry realmente era un extranjero. Entonces acá vamos a leer en la introducción de su obra
lo que él escribió acerca de quién era él. A quien pueda preguntarse por qué motivo una persona de nombre extranjero como el mío ha pasado a especializarse en temas tan unidos a la entraña misma de la patria como los son los folclóricos, le informaré que mi abuela, doña María Barriga Santamaría, casó con un inglés, Mr. Harry Cudby. Una de sus hijas, Dora, mi madre, contrajo matrimonio en Colombia con un escocés, Mr. Charles Davison, mi padre, quien llegó a este país en 1920. Así que colombiano soy, nacido en el marco del Parque de Berrío, por más señas. Ya aquí Davison nos dice que él nació en Medellín y quiénes fueron sus padres y quiénes fueron sus abuelos. Entonces vamos a ahondar un poco acerca de esa genealogía de la línea materna y la línea paterna. No es simplemente pues, por mencionarla, sino que hay un interés pues, de mencionarlas porque desde el ejercicio económico, hay la familia Davison le hizo aportes a Colombia desde la siderúrgica, que más adelante vamos a hablar, o desde desde la banca, quien su padre fue el gerente de uno de los bancos. Pues acá tenemos Harry Davison Cudby, así es realmente su nombre, sino que el segundo apellido, dice doña Lorna, que era una costumbre ponérselo antes del primero. Entonces, por eso él siempre se firma Harry C. Davison, no Harrison Davison Cudby. Nació en Medellín el 6 de octubre de 1922 y falleció en Bogotá el 26 de noviembre de 1971. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia en Medellín, en donde se graduó en 1945, es decir, él fue abogado. Y contrajo matrimonio con Leonor Holguín el 6 de octubre de 1948 y tuvo dos hijos, Lorna Davison y Harry Davison Holguín. Acá vemos una foto de su matrimonio. Esta foto es tomada de la revista Cromos. Esta foto es cuando se casó pues, con doña Leonor Holguín. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la línea materna, de dónde viene pues, la familia Cudby. Entonces dice... dice que esa foto que vemos arriba es María Barriga, la abuela de Davison. Entonces nos dice Davison que María Barriga era su abuela. Entonces Dora, su madre, fue hija de María Barriga, descendiente de los empresarios Pablo Barriga y Julio Barriga, quienes administraban La Pradera, la primera industria siderúrgica del país, ubicada en el municipio de Subachoque, Cundinamarca. Esta ferrería, fundada en la década de 1850, sirvió para impulsar el desarrollo económico del país, dado que allí se fundieron los primeros rieles para los ferrocarriles nacionales. Los Barriga, familiares de Davison, la compraron en 1880. Este texto hace parte pues, de mi trabajo de grado. Acá al lado derecho estamos viendo una acuarela de la ferrería de La Pradera en el municipio de Subachoque, que incluso allá todavía existe pues, familiares de Davison y también hay todavía pues como algunas recuerdos pues, de lo que fue esa siderúrgica. Esta información pues, la tomo de una investigación llamada las fábricas de hierro en Colombia en el siglo XX de Alberto Moveda Mayor. Entonces acá vemos, bueno, que la familia materna de Davison impulsó el tema de la industria desde la ferrería, donde se fundieron los primeros rieles del ferrocarril en Colombia. Ahora pasemos a la línea paterna. Entonces, Charles Davison, su padre, nació en Escocia y llegó a Colombia en 1920, inicialmente a Bogotá para fundar una sucursal del Banco de Londres y América del Sur. Luego se estableció en Medellín para fundar otra sucursal del mismo banco que llevaría el nombre de Banco de Londres y Río de la Plata. Acá al lado derecho estamos viendo la foto del Banco de Londres en Medellín. Ese edificio ya no existe, lo tumbaron, pero en la Biblioteca Pública Piloto se conserva algunas fotografías de la época. Entonces ya vemos que Harry Davison Cudby tiene descendencia escocesa, tanto por la parte materna como la parte paterna. Entonces ahí podemos ver el porqué de su apellido. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar, bueno, ¿a qué se dedicaba Davison? Normalmente, él, como lo vimos ahorita, Davison fue abogado,
la Universidad de Antioquia, pero realmente se dedicó más que todo al ejercicio comercial, más que a ejercer pues como el derecho. Incluso montó empresa de comercialización de vinos. Acá representa diferentes casas extranjeras como la ITT y la BBC, e incursionó en la importación de vinos. Acá estamos viendo una caricatura donde dicen que acabó de llegar y todo lo comentan. Entonces dicen que, bueno, que llegó un licor, y que lo está importando la firma Davison. Y si es Davison, tiene que ser bueno. Entonces acá nos dice que él se movía en la parte de laboral, se movía entre representando a casas extranjeras o importando vinos. Que eso realmente lo único que se conocía, un Jorge Orlando Melo, en uno de sus artículos que más adelante vamos a abordar, él dice que solo conoció a Davison porque era un buen vendedor de vinos y por su diccionario. Desde ahí empecé pues como, bueno, ¿cómo así que vendía vinos? Entonces, ya vamos a empezar, ya hablamos un poco acerca de de sus orígenes, dónde nació, quién fue su padre, quién fue su madre, y ya empezamos a entrar en el ejercicio de la producción literaria. Davison no solo escribió el diccionario, sino que Davison escribió diferentes artículos en diferentes periódicos, los cuales tenemos acá, que escribió para El Espectador, para El Tiempo, el Boletín Cultural y Bibliográfico, que ahorita vamos a hablar, que ahí fue donde dio inicio a lo que hoy en día conocemos como el diccionario folclórico, también la revista Colombiana Ilustrada y la revista Letras y Encajes, entre otras publicaciones, como Tesauros de la institución de Cuero. Entonces ahí Davison empezó a publicar diferentes artículos en relación con la economía, con la política, con la sociología, con las costumbres, la cual especialmente se dedicó pues como a ello. Acá al lado derecho estamos viendo una portada, una tabla de contenido de una revista llamada Letras y Encajes, de acá de Medellín, de 1944, donde Davison publicó un artículo. Pero vamos a hablar un poco de esas iniciativas, por qué Davison le gustaba tanto escribir. Aquí estamos viendo que Davison hizo parte de los Scouts acá en Medellín. Él fue el director del boletín de la tropa cuarta, como dice ahí, de los Scouts, y estamos hablando en 1937, apenas tenía 15 años, cuando ya tenía esos intereses literarios, lo cual después con los años empezó siguió pues como con el ejercicio. Este material hace parte del Fondo Jorge Quevedo, que reposa en la biblioteca de la Universidad de AFI. Allá está la colección de esta persona, quien fue uno de los pioneros en el proceso pues, de la fundación pues, de este movimiento Scout en Medellín y en Colombia. Entonces, en el ejercicio pues, que he venido realizando, empecé a encontrar, bueno, dónde ha publicado Davis, más allá de su diccionario. Entonces podemos ver, acá hay algunas publicaciones que para el trabajo de grado encontré, que por ejemplo tenemos que publicó en la revista Letras y Encajes, en la misma Universidad de Antioquia, en una revista también de la Universidad de Antioquia, pero directamente en Derecho, en lo que él estudiaba, publicaciones en la revista Sábado, en la revista América, en el Boletín Cultural y Bibliográfico. Que ahí, si pueden ver, publicó varios artículos, y vea que si pueden ver acá el 18, del 17 en adelante, él ya empezó a llamarlos diccionario folclórico. Ustedes pueden comparar que los primeros artículos que él publicó acá los pueden comparar con su libro, y ya él ya empezaba y él toma de esos artículos, toma esa información para su obra su cúspide, pues, que fue el diccionario. También en la revista Tesauros, en El Tiempo, en El Espectador, vemos diferentes temáticas. Por ejemplo, acá nos habla de los aguinaldos, que la chirimía, los coches en Colombia, bueno, diferentes temáticas que trabajó. Entonces, él
Entonces, vamos recapitulando. Entonces, nació en Medellín, empezó a escribir empezó a escribir en el boletín de los Scouts. Luego ya empezó empezó a estudiar en la universidad, se interesó pues por continuar escribiendo, escribió pues en diferentes revistas de Medellín y ya después a nivel nacional. Pero él siempre estuvo muy interesado en el folclore. Él ya venía escribiendo pues, cosas relacionadas como con las costumbres. Entonces, para ello vamos a hablar un poco acerca de esos antecedentes de folclore en Colombia. Entonces, ya hablamos un poco acerca de la vida de Davison y ya cada vez nos vamos entrando para llegar a lo último, pues hablar de su obra, del diccionario. Entonces, acá vamos a ver algunos antecedentes de folclore en Colombia. No los vamos a leer todos, vamos a simplemente a mencionar algunos. Por allá en 1928 ya había una ley, donde la ley decía que hay un interés de preservar edificaciones, monumentos, obras de arte y documentos históricos, etnográficos, folclóricos y artísticos. Ya desde 1928 ya había un interés en Colombia, al igual que en Latinoamérica, en conservar estas manifestaciones folclóricas. Ya luego empiezan a formalizarse en algunas sociedades, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Folclore, fue un primer intento en 1938, ya en 1942 la Encuesta Folclórica Nacional, que muy bien la analiza Renan Silva y luego Carlos Miñana escribe el artículo para el patronato, que hagamos la cuña. Esta encuesta, pues el material de esta encuesta, parte del material de esta encuesta está alojado en la página web del Patronato de Artes y Ciencias. Ya luego empieza, a partir de esa encuesta surge lo que hoy en día conocemos como Revista Colombiana de Folclore, pero en ese momento tuvo diferentes nombres, Revista de Folclore, ya luego Revista Colombiana de Folclore, y ya bueno, cuando pasa al patronato cambia de nombre. También se creó el instituto, estamos hablando a nivel nacional, como hitos que han marcado el estudio en relación pues como con el folclore. Por allá en el 47 se creó el Instituto Popular de Cali, el IPC. En el 57 se hace el primer Congreso Nacional del Folclore. En el 57 se creó también un Centro Nacional de Investigaciones Folclóricas. Me quiero detener acá. Y es que en este centro de investigación, Davison hace parte de este centro de investigación. ¿Con quiénes? Con personajes como José Ignacio Perdomo Escobar, Arturo Escobar Uribe, Jacinto Jaramillo, Guillermo Abadía y Harry, y bueno, obviamente, y Harry. Entonces, ahí podemos ver esas personas, ya muchos pues todos muy reconocidos, ya empezaban a trabajar acerca de estas manifestaciones. Retomamos, recuerdo uno de los textos de Carlos Miñana, donde nos habla de que en la década del 50 en Colombia empieza el boom del estudio del folclore en Colombia y a publicarse algunas obras. Entonces, acá estamos hablando de esa década. En el 58 pasa algo muy particular, que este Centro Nacional de Investigaciones Folclóricas logra hacer que se cree una medalla nacional de folclore en 1900 a través de un decreto. Entonces se le da una distinción para las entidades e individuos dedicados al estudio y la divulgación de folclore nacional. Ya en el 63 crean el Patronato de Artes y Ciencias. En el 64 crean la Junta Nacional. En el 68 por Cultura, entre muchas otras. Acá simplemente es un resumen de esos antecedentes. Y ya en la década del 70, la creación de lo que fue la Escuela Popular de Arte en Medellín. El mismo año, la publicación del Compendio General del Folclore Colombiano de Abadía Morales, que se convierte pues como en un libro de obligatorio pues en relación pues como con el estudio de estas manifestaciones. Y ese mismo año Davison publica su obra bajo el patrocinio del Banco de la República. Entonces, acá ya tenemos como algunos antecedentes. También podemos mencionar que ya en la década del 60, desde la historia empieza a interesarse en otras, no solo en temas económicos o políticos, sino que ya desde la historia cultural. Entonces, también está muy relacionado todo esto que estamos viendo con ese nuevo cambio, con ese giro en relación pues como con los intereses en los estudios de este tipo de manifestaciones.
Entonces, como hombre relacionado con el folclore, hizo parte de algunas redes. No solo, pues, si bien doña Lorna en las entrevistas decía que su padre era muy solitario, trabajaba todo el día pues, representando como lo manifesté ahorita, a esas multinacionales o con su empresa de vinos, y llegaba en la noche y se encerraba pues, a escribir y a leer. Pero también tuvo como algunas redes de apoyo con las cuales trabajó. Especialmente pues vamos a mencionar con las personas, con Jacinto Jaramillo, ya lo habíamos mencionado ahorita, al igual que con Guillermo Abadía, Benigno Gutiérrez, que ahorita vamos a hablar un poco acerca de quién fue él, José Ignacio Perdomo y Otto de Greif, gran investigador musical, pues, músico en Colombia, con quien compartió pues, correspondencia, incluso le escribió a Otto de Greif acerca de algunas entradas para su libro y en su libro Otto de Greif da respuesta a esas cartas enviadas por Davis. Y tenemos acá Benigno Gutiérrez, quien fue uno de los pioneros acá en Medellín. Él nació en Sonsón, luego pasa a vivir a Medellín, que fue uno de los pioneros en estas publicaciones relacionadas pues como con el folclore. Su obra cúspide se llama De todo el maíz, aroma folclórico, publicada en la década de 1940. El archivo personal de él se conserva en la Universidad de Antioquia, en la sala patrimonial, de la cual ahí vamos ahora a leer una carta que le envió Davison a Benigno diciéndole que ya desde hace algún tiempo venía haciendo algunas investigaciones acerca de estas manifestaciones, y como Benigno ya está un poco avanzado en ese ejercicio, quería que le ayudara. Luego Benigno Gutiérrez trabajó directamente con la editorial Bedú, se encargó de publicar algunas de las obras, la obra completa de Tomás Carrasquilla, de Antonio José Restrepo, entre otros personajes relacionados como con la cultura. Acá vemos entonces, una carta enviada en 1950, es decir, 20 años antes de la publicación del libro. Harry Davison envía esta carta a Benigno Gutiérrez. Yo he venido, don Benigno, haciendo estudios desde hace años, o sea que estamos hace 20 años, 20 años antes de haber publicado su libro, 1950, él dice que hace años, o sea que cuántos años, es decir, que más o menos él se pudo haber demorado en su labor por ahí 30 años pues haciendo su diccionario. Él dice que hace años para publicar una obra sobre el origen, evolución y estado actual de ruanas, tiples, etc. Y para ellos han sido auxiliares valiosísimos sus libros, pues usted con seguro criterio ha venido seleccionando lo más importante que apareció en la montaña, en libros, revistas, periódicos, prestando en esta forma un gran servicio al país, porque toda esa labor, aunque no la parezca, es hacer patria en la aceptación más llena y más compleja de esa expresión. Muy particular el término para la época, era muy común el término patria, hacer este tipo de trabajos era hacer patria. Hoy lo llamamos apoyar pues como el proceso de la cultura. En ese entonces estaban muy metidos pues con ese lenguaje. Entonces acá vemos que como esos antecedentes al diccionario, es decir, Davison ya venía trabajando como alrededor de 30 años antes de haber publicado su obra. Y ya entonces vamos a entrar en lo que fue su diccionario. Cuando lo publicó, ya vimos que fue a través de diferentes revistas como el Boletín Bibliográfico, la revista Tesauros, que él ya venía haciendo algunos pinitos acerca de ese diccionario. Acá voy a volver, qué pena, un momentico acá. Inicialmente él tenía la intención de hablar acerca de las ruanas, de los aguinaldos, de la panela, pero le fue dando un giro y solo trabajó en su diccionario lo que fue música, danzas e instrumentos. Entonces, acá nos dice en su diccionario que las informaciones que figuran acá son fruto de pacientes y largas investigaciones a todo nivel, en bibliotecas y archivos públicos. Detengámonos ahí. En esa época,
cómo pues, no era nada fácil hacer ese tipo de ejercicios, de investigativos, porque todavía apenas estaban organizando esos archivos a nivel nacional. Entonces, Davidson tuvo que viajar por diferentes lugares para poder encontrar algunos libros. Incluso pues, en otra de las cartas que le envió a Benigno, decía, no, Benigno, yo quiero que me envíe este libro porque lo he buscado en tal parte y no he podido. Incluso hay una muy particular que le dice, ahí en el sobre le ingreso un dinero para que me haga el favor, lo compre y con ese mismo dinero lo envíe. Entonces acá toca tener pues muy presente cómo era ese ejercicio, pues cómo se podía hacer investigación en esa época cuando apenas se estaban organizando pues como esas bibliotecas y los archivos. O directamente en el terreno, acopiando datos o en entrevistas y conversaciones, e inclusive en correspondencia con literatos, folcloristas e historiadores, como lo manifesté ahorita, a partir de cartas con Benigno, con Otto de Grave, entre otros, hizo pues como este trabajo, que pensé que podían tener datos de interés sobre una u otra materia. Pero vamos a dar un poquito del contexto en cerca. El diccionario de Davidson no fue el primer diccionario folclórico en Latinoamérica. Acá podemos ver algunos diccionarios previos al diccionario de Harry Davidson. Vamos a encontrar que en 1945 en Perú se publicó el Diccionario Folclórico de Perú por Carlos Camino Calderón. En el 48 el Diccionario Folclórico Argentino, Félix Coluccio. En el 54 el Diccionario de Folclore Brasilero. También en el 54 por el Diccionario Folclórico Americano. Félix Coluccio fue un personaje argentino muy reconocido en su momento. En el 63 del boliviano y en el 64 Paulo Carvalho. Incluso este personaje publicó en una revista del folclore. Acá vemos las portadas de esos diccionarios. Entonces, acá podemos ver que no fue simplemente a Davidson que se le ocurrió de un momento a otro, sino que en el medio, y en Latinoamérica, pues también estaba este boom acerca del folclore. Entonces, Davidson, como hombre de su época, bebe en relación pues como con lo que se estaba moviendo. Entonces, él, a partir de esto, él empieza pues como a indagar y se interesa pues como en su diccionario, en publicar su diccionario. Podemos ver, vamos a manera de ejemplo, vamos a ver en el diccionario folclórico ecuatoriano que hablan acerca del bambuco. Entonces nos dicen que bambuco es música y danza género musical afroecuatoriano. El Chávez Franco lo registró en 1927 en las Esmeraldas. Luego dice que lo escuché también en las Esmeraldas casualmente cierta noche en noviembre e interpretado por negros, al son de la marimba, el bombo, el cunún, el guasá. Y así cantaron algunos versos. Allá viene el diablo en una batea, viene preguntando por la Dorotea. Allá viene el diablo, déjenlo venir, que si viene solo, mejor para mí. Entonces, ese libro lo publicó, ese diccionario se publicó en 1964. Llama la atención, pues, por ser frontera con Colombia, también hacen alusión, pues, al término bambuco. Luego, podemos, en este ejercicio de rastreo, encontramos que Félix Coluccio publicó en la revista colombiana de folclore, en la segunda época, en 1953, publicó un artículo como a manera de introducción a lo que más adelante iba a ser su obra. Se llamó Contribución al Diccionario Folclórico Americano. Llama la atención que en un congreso pues, que estuve hablando acerca de los folcloristas en Latinoamérica, una persona me abordó y me dijo que si yo conocía si hubo posible relación entre estos folclóricos con Davidson. Hasta el momento no he encontrado correspondencia entre ellos, pero uno, pues, por ser personas que trabajan todos el mismo tema y que publicó en la revista de folclore, quizás pudieron haber tenido pues algún tipo de relación, pero hasta el momento pues no hemos encontrado material de archivo que nos indique pues como ello. Entonces, ¿de qué se comprende su diccionario?
Son 200 entradas o en otros en otras también se llaman entradas o voces, es decir, los términos pues a consultar, como lo manifestó pues en la entrevista. Él los organiza pues por ser un diccionario, orden alfabético, también le agrega algo y es que trabaja siempre es por orden cronológico, las primeras citas que él encuentra cerca de por ejemplo, el bambuco, lo primero que encuentra el bambuco es lo primero que va poniendo, hace un orden cronológico. El diccionario como tal no define términos, sino lo que hace es, Davidson, es buscar en diferentes obras qué se habla de alguna entrada. Por ejemplo, en este caso estamos poniendo el ejemplo del bambuco. ¿Qué se habla del bambuco? El bambuco, Tomás Carrasquilla en su obra tal, dice lo siguiente. Entonces, Davidson lo escribe textual, escribe la cita al interior, pues como del texto. Y así sucesivamente, todas las citas las va poniendo ahí. No hace pie de página, sino que directamente las escribe ahí. Él incluso hace alusión a eso, pues que él dice, quizás se pierda un poco de fluidez en la lectura, pero esos datos no se pueden dejar por un lado y uno tiene que ser muy responsable, decía pues Davidson, tiene que ser muy responsable con esto, con la información. Entonces, quizás él decía, pierde la fluidez y es verdad, pues leer el diccionario pues, no es tan fácil porque eso tiene muchas citas, entonces uno quizás si uno no está muy concentrado se va perdiendo entre tanta cita. Lo publicó en 3 tomos, 1208 páginas. El periodo de estudio comprende la conquista, colonia, independencia, república, es decir, textos que abordan estos 4 periodos. Dice que visitó algunos territorios, ahorita vamos a mencionar alguno de ellos, y hizo uso de iconografía, de las imágenes muy conocidas, especialmente de Ramón Torres Méndez. Tiene una perspectiva muy positivista con el uso de las fuentes. ¿Cómo así? Es que en la época de él, decía que las fuentes son las que hablan. Es decir, que el investigador, el investigador no simplemente las debe poner, no las debe analizar, simplemente son las fuentes. O sea que al poner la fuente como tal, lo que dice, eso es lo real. Eso era en su época. Hoy en día, pues, ese concepto ya, esa forma de trabajar ya cambia, ya se hace un ejercicio, una triangulación de las fuentes. Esta dice esto, esta dice aquello. Bueno, vamos a contrastarlas, a ver, bueno, qué común tienen o qué tan distantes son. Pero él lo hace pues como de esa manera. Y busca establecer, como lo mencioné ahorita, no simplemente define las entradas o las voces, sino que busca establecer conexiones. Entonces, el origen del bambuco, pone un subtítulo. La música del bambuco, la forma de bailar. Entonces, él va poniendo algunas categorías y a partir de las citas va realizando pues como el ejercicio de escritura. No es simplemente basea, digamos en esos términos, la información de las fuentes, sino que él lo va organizando por categorías. Para el ejercicio pues, de mi trabajo de grado, analicé el pasillo en la obra de Davidson. Entonces, lo que quise preguntarme, bueno, ¿cuáles fueron las fuentes que citó Davidson en su obra? Como lo mencioné, Davidson directamente en las citas escribe la fuente, pero no al final de su obra hay un índice analítico, pero no hay una bibliografía. Entonces él nos dice acerca pues del pasillo y el vals. Entonces acá lo que no voy a leer, sino que simplemente lo que está resaltado es para indicar que él siempre escribe la fuente. Es decir, por ejemplo, en este caso que habla de pasillo, vals y pasillo, dice, la primera mención que encontramos del pasillo que se halla en la historia, la música de Colombia, es ese libro de José Perdomo Escobar. Página 256. Entonces siempre da el nombre del autor, el nombre de la obra y el número de página. Con tantas citas es un poco entendible que se hubiese podido equivocar porque uno encuentra pues que en una ya lo cité, pero yo, madre, pero yo no lo había leído.
pero normalmente la estructura siempre la trabaja de esa manera. Es, nombre de la obra o el periódico, el artículo, el nombre del autor y bueno, acá le faltó, pues normalmente también escribe la fecha de publicación y la ciudad donde se publicó, pues como el libro o el periódico. Al lado derecho vamos a ver unos de esos ejercicios que él dijo que había hecho de manera presencial. No, fue un poco más allá de las fuentes y se fue de las fuentes escritas y se fue directamente pues como al territorio. Entonces él habla de un baile llamado Perdiz y dice que la segunda descripción corresponde a investigaciones que tuvimos la oportunidad de hacer en el año 1948 en la población de La Pradera, 10 kilómetros más adelante de Subachoque, en la sabana de Bogotá. Entonces, él dice que este baile lo vio directamente en La Pradera. Entonces, ya no es no solo desde la fuente es escrita, sino que ya él hizo algunos recorridos, pues, es algunos que hemos encontrado. En relación con el pasillo, pues como fue la entrada que analicé, él usó 19 categorías. Bueno, acá menciono algunas que, entonces, como lo dije ahorita, que él va poniendo algunas categorías, algunos temas para ir trabajando a partir de ello. Entonces, vals clásico, Bolívar y el vals. Entonces, Bolívar y el vals, ¿qué se habla de Bolívar con el vals? Entonces, todas las citas las va relacionando ahí. El vals en Colombia, todas las citas que encuentran las va ubicando ahí. La capuchinada, la valenciana, el pasillo en Colombia, entre otras. Ese es el ejercicio que él agrupa a partir de estas categorías, las agrupa y ubica las fuentes y va generando pues un texto de corrido. Entonces, haciendo esta revisión, entonces encontramos que Davidson, para este caso puntual del pasillo, hizo uso de libros, cartas, prensa, programas de mano y cartillas relacionadas con la literatura, crónicas de viaje, biografía, historia, música, economía y salud pública. Abarcan un periodo de 142 años. Acá me refiero a cuando el libro, pues al año en que se publicó el libro. Entonces, entre el primer libro que cita él para el pasillo y el último libro, abarcan 142 años, es decir, desde 1827 hasta 1969. Y fueron publicados principalmente en ciudades colombianas como Bogotá, Medellín, Neiva y Ibagué, obvio, pues en esas ciudades principales, pero también hizo uso de literatura, de libros que no estaban solo en Colombia, también estaban en ciudades de Estados Unidos como Filadelfia o en Londres o en Nueva York, París, Barcelona, Buenos Aires, Madrid, Caracas. Es decir, no se quedó solo con las fuentes literarias que estaban en el territorio colombiano, sino que hizo uso de otras fuentes a nivel internacional. Acá solo vamos como a manera de ejemplo, una relación de algunas obras citadas para el pasillo. Así como está en esta tabla, no se puede encontrar pues, en el diccionario. Él lo va mencionando. Y, por ejemplo, si en el pasillo, por ejemplo, hizo uso del libro Canciones y Recuerdos de Jorge Áñez, él lo vuelve a citar más adelante y vuelve a poner toda la cita. Jorge, Canciones de Recuerdos, Jorge Áñez, Jorge, tal año, tal página. Y lo vuelve y cada vez lo cita. Entonces, no se puede encontrar la bibliografía, sino que toca organizarla en una tabla. Entonces, acá algunos de las obras que él usó para hablar acerca del pasillo. Entonces, Diccionario de la Música, de Juan Crisóstomo Osorio, El Estuche de Jerónimo Argaez, el Folclore Musical en Colombia, del Zamudio, el Libro de las Fiestas, entre otros. ¿Cuántos usó para hablar solo de pasillo? Usó 45 libros. Aquí estudió bastante Davidson para poder hablar acerca del pasillo. En periódicos, también hizo uso de periódicos. También trabajó con 45 periódicos para ¿cuáles? Más o menos. Biblioteca de Señoritas. Bueno, acá lee en el trabajo que hice, bueno, ¿cuál era el carácter del libro? Del periódico. Era cultural, vida social y costumbres, historia cultural en relación con la música. Entonces, boletín historial, correo musical latinoamericanos, el álbum, el bien social, el bogotano, el cóndor, el día, el duende, el espectador.
entre otros. Simplemente quise pues como poner como a modo de ejemplo. Entonces también hizo uso de 45 libros para hablar solo del pasillo. También hizo uso de 45 periódicos solo para hablar del pasillo. Entonces ahí estamos la dimensión si solo es una entrada. Entonces, ¿cuántos usó para el total de su libro? Es un trabajo supremamente arduo de 30, claro, 30 años y trabajó pues en función de esto. Es un trabajo supremamente laborioso, de mucho detalle. En algunos reseñas dicen, claro, con pues por su ascendencia escocesa, tenía esa disciplina para poder hacer una cosa de estas. Entonces, vamos a hablar un poco acerca, entonces, cómo se tomó esa publicación de este libro en su época o cuando ya se estaba anunciando que se iba a publicar. Entonces, por acá nos dicen en el tiempo que Harry Davidson critica nuestra superficialidad sobre el tratamiento que hemos dado, sobre todo en los últimos tiempos, a lo folclórico. Al fin no sabemos qué es lo auténtico. En resumen, no tenemos idea de qué es lo nuestro, qué es lo no es. Sobre esos presupuestos se lanzó este abogado de la Universidad de Antioquia a estudiar a fondo nuestro folclore. Hoy, después de 21 años de investigación, Harry Davidson, hijo de un escocés, tiene casi listo su diccionario folclórico. Es una obra francamente monumental. O sea que ya casi está listos pues, para publicarlo. Por acá, Otto de Grave, quien tuvo una amistad pues como con él y compartieron pues correspondencia. He aquí un libro que hacía falta y mucha y que compensa con creces la larga espera su aparición. Harry Davidson ya había demostrado su curiosidad y su interés por el vasto tema de su obra al publicar hace algunos años crónicas de la mayor amenidad sobre algunos de nuestros aires. Hace alusión pues como a esos artículos que ya venía publicando. Tiene de su ascendencia el don de la objetividad y así presenta tesis y opiniones sin tomar partido, parcialmente hacia ningún lado. Y ello presta su obra su garantía de seriedad dentro de su estilo familiar y sencillo. 1967. Y un investigador supremamente reconocido y hace parte pues como de la Junta Nacional de Folclore, Carlos Miñana, nos dice lo siguiente acerca de la obra. El Diccionario Folclórico Colombia, Música, Instrumentos y Danzas de Harry C. Davidson tiene un valor importante como recopilación de fuentes históricas, documentales, aunque no resulte muy riguroso ni crítico. Él lo hace, pero le hace pues como esa crítica, pero le reconoce ese valor como recopilación, es un estado del arte de los estudios musicales y dancísticos a 1970, podría decirse de esa manera. Y por acá, Jorge Orlando Melo, un historiador muy reconocido, dice que otro extraño erudito fue Harry Davidson, de quien no sé mucho, excepto de que se dedicó a vender vino y a averiguar cómo Abadía todo lo posible sobre el folclore colombiano, aunque en vez de viajar se encerraba en las bibliotecas a leer cuanto libro y periódico se publicó en Colombia, buscando lo que hubiera sobre el tema, desde la conquista hasta mediados del siglo XX. Esto le sirvió para escribir el Diccionario Folclórico de Colombia que editó el Banco de la República. Su información es manejada con más cuidado, un criterio más crítico y seguro, y algo menos de ingenuo nacionalismo. Es una joya inesperada de la cultura en el país. Jorge escribió un artículo llamado Los Cuatro Sabios, llamaba pues a uno de esos sabios, para él fue Harry Davidson. Entonces, seguimos hablando, entonces, bueno, de qué se debe hacer con este tipo de publicaciones. Claro, toca leerlas, analizarlas, entender que son personas de su época, esa es la forma de pensar en su momento, está el boom del folclore. Si bien pues, Davidson se sale un poco, pues hace un ejercicio un poco más académico, haciendo pues como este uso de todo este tipo de fuentes. Pero hoy en día pues, se deben hacer a partir de estas obras se deben hacer otros análisis, otras investigaciones. Y Renan Silva, pues citando a Thompson, señala que estos materiales recolectados por los folcloristas, completados por otras fuentes, pueden ayudarnos a comprender procesos de la vida popular que de otra manera se nos escaparían. Es decir, estas personas como Abadía, Jacinto Jaramillo, Davidson, entre muchos otros, fueron los que ayudaron a acercarnos a estas manifestaciones culturales.
Antes de ellos, pues era un poco esquivo, pues las personas interesadas, pues como en ello. Más allá de que si le faltó ser un poco más crítico, si le falta que no usó algunas fuentes. También toca entender que, por ejemplo, una de las fuentes que no usó Davidson para hablar puntualmente del pasillo se llamó el periódico Mundo al Día, que circuló entre 1924 y 1938 en Bogotá. Pero es que para la fecha en que Davidson estaba haciendo este ejercicio investigativo, el archivo de ese periódico todavía no estaba organizado. Entonces no podemos pretender que para esa época pues ya tuvieran todo pues, a la mano. Incluso hoy pues todavía da dificultad, si bien ya hay muchos archivos organizados, pero todavía se genera dificultad pues cómo hacer. Entonces acá la invitación es que Renan Silva, pues a partir de Thompson, dices, bueno, toca a trabajar a partir de lo que ellos hacen, haciendo pues como uso de otras fuentes. Entonces, un ejemplo es este. Cómo a partir de una obra como la de Davidson se pueden hacer cosas maravillosas y de un ejercicio académico y riguroso muy amplio como este que hizo Carlos Miñana. Tomó el diccionario de Davidson. Davidson, su primer tomo lo dedicó todo a hablar acerca del bambuco. Entonces empezó a referenciar todas las citas que hablaban del bambuco y las empezó a ubicar en un mapa. Y luego trazó y lo llamó así, los caminos. Entonces, por dónde, de acuerdo pues como a las citas, por dónde fue que circuló el bambuco. Él menciona que toca tener en cuenta, claro, que hay ciudades donde más se publicaba, pues Bogotá, Medellín, entre otras, por obvias razones, por ser las ciudades capitales, pero de esas ciudades también se podía pues, publicar acerca de otras. Toca entender pues un poco eso, que quizás en otras ciudades no había esa facilidad, pero el ejercicio que hace Davidson, Miñana a partir de la obra de Davidson es fenomenal. Hoy en día sería muy interesante ver ese mapa, pero ya de manera digital, a través de las humanidades digitales, pues que uno pudiera entrar, ver cuál es la cita, por dónde, cuál fue el recorrido, pues. Entonces acá es de Miñana, donde hizo pues publicó este artículo a partir de la obra de Davis. Otro que no usó para hacer el ejercicio investigativo como tal a Davidson, pero le quiso hacer como ayudar para que la gente, por ejemplo, pudiera acercarse de forma más fácil, por ejemplo, en ese caso, al pasillo. Este Oscar Baos, profesor fundador de Canchimalos y fue profesor de la Escuela Popular de Arte, cogió el libro de Davidson en relación la entrada del pasillo y empezó a ubicarla pues, en una tabla, en orden, dándole unas categorías y dándole pues, un orden para que fuera un poco más fácil de leer al momento, mucho más pues, que en el diccionario. Otras posibilidades que se van dando. Ya vamos pues como cerrando, entonces, que si este diccionario de Davidson sigue siendo un referente, tanto en el ámbito folclórico como tal, desde los grupos de danza especialmente, pero también desde la academia. Por ejemplo, autores como Peter Way, con su obra supremamente reconocida, Música, Raza y Nación, hace uso del libro de Davidson. Carolina Santamaría, coordinadora del Grupo de Investigación Valores Regionales de la Universidad de Antioquia, con su libro Vitruvia Rócolas y de Teatros, hace uso del libro diccionario de Davis. Y Oscar Hernández, con los mitos de la música nacional, incluso este libro ganó premio en musicología en la Casa de las Américas en el 2014, también hace uso del diccionario. Eso quiere decir que el diccionario sigue siendo, 54 años después, sigue siendo un referente para los ejercicios investigativos en relación con la música, la danza y los instrumentos en Colombia. ¿Cuáles algunas conclusiones pues, frente pues, como a este ejercicio pues, investigativo que dice acerca de la vida de Davidson, entender un poco que era la época en que vivía, qué es lo que se estaba pensando en su momento, el boom del folclore estaba latente. Entonces, toca entender todo eso y
también, bueno, a abonarle pues ese gran ejercicio investigativo, de directamente buscar las fuentes, no solo pues quedarse no solo con la fuente oral, sino que también con una fuente escrita. Entonces, Davidson pasó de ser una escritora a investigar apasionado por los manifestaciones culturales de Colombia durante casi 3 décadas. Realizó un estudio meticuloso sobre el colombiano, a pesar que no era su profesión. Eso toca también mencionar, como él era abogado, él no era pues, ni antropólogo ni historiador. Y su origen extranjero podía sugerir distancia, ya lo habíamos mencionado, pues lo del apellido. Su obra principal, Diccionario Folclórico de Colombia, sigue siendo un referente clave en la música y danza folclórica del país, aunque murió joven, dejó un legado importante en el estudio de la cultura. Incluso, Davidson dejó inédito un libro, era el Diccionario del Vestuario en Colombia. En la revista Colombia, una revista que publicaba el Coltejer, incluso el director era Joaquín Piñeros Corpas, no, cuando hacen alusión pues como a fallecimiento de Davidson, dice que él dejó un libro inédito. Ya a partir de esa lectura le pregunté pues como a su familia y sí, Lorna no, me dice que realmente su papá sí dejó ese libro, pero ¿dónde está? No se sabe. Ahí está la tarea pues para seguir, pues, en el caso mío, seguir pues indagando o para la persona que se anime, seguir, bueno, ¿dónde está? Porque es que si ese diccionario es igual o similar a este otro pues que publicó, pues debe ser una maravilla pues de trabajo. Y ya el Diccionario Folclórico de Colombia de Davidson representa un hito en el estudio de las manifestaciones culturales como la música y la danza. Pese a ser publicado hace 54 años, pese a ser publicado hace 54 años, invitamos a los investigadores a consultarlo y a explorar también otras fuentes como libros, películas y publicaciones disponibles en bibliotecas y repositorios digitales que se permiten seguir indagando acerca de estas manifestaciones. Ahí menciono, por ejemplo, pues, son conclusiones de lo que yo hago, menciono, por ejemplo, películas. Para la época de Davidson, pues ya habían publicado muchas películas pues, en Colombia. Incluso pues, está Bajo el cielo antioqueño, que me imagino que algún día o su padre la había haber visto, su padre directamente la había haber visto en cine en 1925. Pero el archivo, pues, el archivo pues, acerca de esa película, hace muy poco fue que lo organizaron, hace muy poquito fue que restauraron la película, o sea que no tuvo, pues, en su momento no tuvo acceso pues como a ese tipo de material, pero que están ahí y que uno puede seguir indagando pues como acerca de eso. Y ya pues como para terminar, pues, y ya pues darle la palabra a don Roberto, o si hay preguntas, agradecimientos especiales a Lorna Davidson, la hija de Davidson, quien me acompañó pues como en este ejercicio, y por supuesto a don Roberto Pineda Camacho, que siendo amigo del estudio, bueno, ahorita lo cuenta mucho mejor, lo va a contar mucho mejor él, que él estudió con Lorna en el colegio, y luego Lorna me dijo a mí que había una persona muy interesada también acerca de la obra de su padre, y bueno, ahí nos hicimos amigos, pues, y ha sido el que me ha motivado también, pues, como para hacer este tipo de ejercicios. Y ya para terminar, Davidson también se dedicó, pues también hizo algunos pinitos acerca de la poesía. Aquí vamos a leer un fragmentico de una que llamó La doncella de Rocío, publicada en 1944. ¿Cómo te quise mientras yo te tuve, doncella de Rocío? ¿Recuerdas esa felicidad tan grande que había en juntarla a tus cabezas y ver que el cielo se moría lentamente en cada atardecer? De vez en cuando un beso, un te quiero y un sentir que el amor bajaba a nuestras almas, del mismo modo que el silencio crecía hasta la estrella. Eso es, pues, y eso es una foto, pues, también del archivo familiar. Ya, pues, para terminar, quiero mencionar que hace muy poco a Lorna, un familiar le entregó un libro, pues organizó un libro pues, con todos los recortes de prensa que había conservado de su padre y está ahí. Es decir, que todavía hay mucho más material para poder seguir estudiando la obra y la vida de Harry Davidson. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan por tu gracias Juan por tu excelente presentación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor, la estamos escuchando. Bueno, que nos diste
un panorama muy completo Muy y bien. complejo en cuanto le hiciste una síntesis extraordinaria. Yo no quisiera repetir lo que dijiste, porque ya lo dijiste, sino simplemente hacer 3 comentarios breves para darle la palabra al público. Veo que hemos tenido también unos datos muy interesantes de algunas personas de calle, ¿no? Ahí, y que creo que nos puede generar también una discusión interesante en el grupo. Simplemente quisiera yo referirme a 2 cosas. Primero, sin ánimo, es decir, el método de Davis. Tú citaste una referencia del gran historiador Jorge Orlando Melo, al que respeto, pero me sorprende decir, ¿no? Decir que Davidson era una especie no viajaba, ¿no? No se quedaba más bien consultando libros, etcétera. Pues claro, él lo hizo, ¿no? Pero en cierta medida, y ahí me sale un poco el etnocentrismo de los antropólogos, y me perdona también nuestra directora que es historiadora, no somos únicamente ratones de biblioteca, ¿eh? No se nos entrena únicamente para mirar los archivos, aunque tenemos esos archivos, sino para salir al campo, ¿no? Para visitar las ciudades, para hablar con la gente, que fue, me parece, lo que hizo de una manera muy interesante eh, Harry Davidson, en lo cual sí creo que, como se anotó fue una persona visionaria, un pionero, combinar fuentes. Y creo que tiene razón, hay que triangular las fuentes, pero en primer lugar creo que hay que consignar las fuentes, ¿no? Que creo que fue lo que hizo, que a veces es algo que incluso se ha perdido un poquitico, ¿verdad? Pues no se ha perdido bastante. Entonces, ese rigor historiográfico, diría yo, es lo que permite que precisamente haya una reconstrucción como la que tú mencionaste, el profesor eh, del profesor Miñana y de otros, y creo que ese es el valor de un diccionario. Es decir, yo creo que y los diccionarios son un género, digámoslo así, muy complejo y que implica eventualmente una concentración excepcional, ¿no? Mi colega y profesor Landandauro acaba de terminar un diccionario de la lengua andoque que duró 10 años y venía trabajando de la lengua andoque hace 40 años, de manera tal que tenemos pocos diccionarios. Claro, estos diccionarios demuestran una calidad y un rigor y una concentración excepcional, y son pocos los diccionarios clásicos. Y tú nos has mostrado, creo que un libro pues tiene un periodo, una época de gestación, pero es clásico aquel que sigue permitiendo de ser consultado, abreviado y hasta cierto punto explorado en otras modalidades. La segunda cosa que quería enfatizar en tu muy interesante presentación es que tú nos hablaste del Harry Davidson empresario y empresario pues muy exitoso, y también su vida intelectual. Muere, como dices, relativamente joven. No había ya tenido 50 años todavía, que hubiera sido de este trabajo tan excepcional con otros años de vida. Pero en ese momento tuvo una concentración porque había un ambiente también que nos mostraste muy bien de pequeño, pero de folcloristas, digámoslo así, de estudiantes del folclore, muy riguroso en las condiciones que más precarias existían de hacer fichas, en fin. Y la otro elemento, pues no quiero entrar en las más de detalles, porque efectivamente muchas personas pensaban que Harry Davidson era un exitoso y muy eh, buen empresario de vinos, lo cual es muy respetable de por sí, pero pocos conocían la otra cara oculta, y que Harry Davidson también viajó, como tú sabes, mucho al exterior, según de acuerdo con Lorna, iba a Estados Unidos, a otras partes, y quizá eso también lo mantenía muy al tanto de una bibliografía que hoy es
básicamente pues más fácil de ganar, pero que entonces no existía. Por último, quisiera enfatizar dos cosas que también de tu presentación, la existencia de ese libro, que hay que buscarlo. Ojalá que tú con tu olfato ya historiador, que es una virtud de los historiadores, de buenos historiadores, tener el olfato de buscar las cosas, habría que buscarlo también probablemente con el apoyo de la familia y del mismo patronato. Quizás sería muy interesante hacer la antología de sus otros textos que tú mencionaste, porque son textos que ya no son sobre música, danzas, etcétera, sino por muchos otros aspectos de la vida, los bueyes, los carros, etcétera, y eso ameritaría que una institución o un grupo trabajara en la antología de esos otros textos que nos complementan la otra parte del trabajo de Harry Davidson. Entonces, ya felicitándote, quisiera dar, y Camilo nos ayuda a preguntas o comentarios, observaciones del público. O aportes. O También aportes, sí, hay exactamente. gente en el gremio que, pues, sé gente que está ahí conectada que nos pueden aportar, hacer aportes muy Exactamente. valiosos. Bueno, Roberto, Carlos Miñana tiene la mano levantada. bueno, entonces, Carlos, si quieres tú me ayudas, es que a veces yo no veo aquí. Carlos, sigue ya. Sí. Carlos. Y después Un Mauricio cordial Calle. saludo a todos. Felicitaciones por la presentación, excelente, muy aportante, porque pues este personaje realmente, por un lado, porque pues él no estaba profesionalmente dedicado a otra área, y en segundo lugar, porque murió muy tempranamente, pues realmente no lo conocimos, aunque estuvimos más o menos por la misma época, pero no lo alcanzamos a conocer personalmente, no daba conferencias, etcétera, etcétera, en esos años. Entonces, pues muy interesante conocer la vida. Yo tengo, o sea, me parece, y lo he dicho en varias ocasiones, me parece que es un trabajo fantástico el que él hizo. eh, que durará muchos años porque él lo que hace es recopilar fuentes con un olfato impresionante y presentarlas organizadas cronológicamente, lo cual para los investigadores es de gran ayuda. La crítica que yo le hice tiene que ver con que a veces no es muy crítico de las fuentes, en el sentido de que, pues yo no soy historiador, pero sí he tomado algunos cursos de historia y sé que no basta con citar una fuente, hay que verificarla, hay que triangularla, hay que analizar el contexto en el cual se produce esa fuente, quién es la persona que produjo la fuente, en qué contexto, todo eso para ver realmente esa fuente que nos puede decir la validez. Es distinto que un músico profesional, no, digamos, relate, o un bailarín profesional relate un baile que vio en el siglo XIX o una música que escuchó en el siglo XIX, a que lo haga un militar o no sé, que no tiene ni, que no estudió música, etcétera, etcétera. Entonces, el origen de la persona. Es decir, en el trabajo que hice yo en el Cauca, también sobre las fuentes, la gente que venía de Inglaterra decía que los guambianos, los Misak, se vestían ¿cómo es que se llama? Estos que llevan la faldita, sí, como los, Anaco, Anaco. bueno, sí, pero en Ala, Inglaterra. sí, allá, sí. Por eso, escoceses. Sí, Los bueno, escoceses. entonces Escoceses. exacto, los escoceses. Entonces, digamos como que cada uno asocia una cantidad de cosas de acuerdo a su origen, a sus intereses, etcétera. Y digamos, tampoco tenía por qué hacerlo porque es una recopilación absolutamente fantástica de fuentes y que hoy sigue sirviendo para los investigadores, como decir, bueno, sobre tal tema, qué fuentes hay identificadas y a partir de ahí yo voy a seguir ampliando esas fuentes, etcétera. Pero, por ejemplo, en el trabajo que yo hice sobre el bambuco, yo verifiqué las fuentes y solamente cité las que consideraba que eran digamos, válidas. Por ejemplo, dudo de lo de la batalla de Ayacucho. Por ejemplo, no cito
las fuentes literarias que hablan del bambuco, que aunque son muy importantes, de todas formas fueron escritas muchos años después y en un contexto literario, lo cual pues no es una fuente primaria digamos, de alguien que tal día estaba allá y lo vio y dijo y pasó esto. Sí, ya es una construcción literaria. En ese sentido, me parece que le faltaba como aparato crítico, pero obviamente no era historiador, pero de todas formas estoy de acuerdo con ustedes de que él hizo un trabajo fantástico y que nos ha servido toneladas a todos los que nos hemos movido en este campo. Tengo dos preguntas. Una, que ya la hicieron por ahí en el chat, que es si realmente finalmente terminó estudiando sobre música y danza. Y él que si tenía estudios musicales, no sé, a través de sus hijos se puede saber qué formación musical tenía, qué gustos musicales tenía, ¿sí? Y, y, y la otra, si en su casa se han conservado documentos manuscritos de lo que él hacía para saber cómo trabajaba. Es decir, por ejemplo, en la época donde él trabajó no había fotocopias o las fotocopias eran muy incipientes. Entonces, ¿cómo era la forma de trabajo? ¿Lo copiaba a mano? ¿Cómo lo documentaba? ¿O tomaba una foto? Eh, ¿Cómo organizaba? ¿Era por fichas? ¿Cómo organizaba sus fichas? Toda esa parte más metodológica de cómo trabajar. Bueno, gracias. Gracias. Mira, si quieres, oímos a Mauricio Calle, por favor, y luego si quieres contestas, por favor. Listo. Y otra persona, sigue. Y Raúl Raúl Hernández. debía. Sigue, Mauricio, por favor. Muy buena tarde, mucho gusto. Bueno, tres aspectos que me parecen claves. El primero, entender el momento que estamos atravesando. En este momento hablo yo de las generaciones actuales y de, digámoslo, el riesgo, la amenaza ante la que nos encontramos, porque estamos hablando de generaciones, primero, que les cuesta leer, que les cuesta recordar. Estamos hablando de un momento histórico en que la tecnología, digamos, está arrebatando esa capacidad de que las personas se puedan apropiar de una relación, digámoslo, estrecha o íntima con ciertas manifestaciones, sobre todo patrimoniales o históricas, o sea, que hagan parte pues, de una construcción colectiva. Y me parece, pues, digámoslo, y esto lo coloco como a consideración de toda la academia en general, delicado, pues, de alguna manera sí estoy de acuerdo efectivamente en que hay que generar un discernimiento y hay que generar un proceso, digámoslo, de análisis, entre otros, pero me parece que eso no es lo primero que hay que hacer. Es decir, lo primero que hay que hacer es enamorar a la gente para que primeramente se siente identificada con ciertas causas y ciertas historias, antes de entrarlos, digámoslo, como a ejemplo, decirle a una persona que se va a enamorar de entrada, pero mire, tiene que generar toda esta mano de prejuicios contra la otra persona porque puede ser que le rompa el corazón, pues de entrada la persona ya ni se enamora, que de hecho es lo que está sucediendo hoy día, donde se le han colocado más miedos y más temores a los jóvenes, que llega un momento en el que pues ya pierden, digámoslo, la credibilidad en todo. Y esto lo digo porque parte, digámoslo, del proceso, digámoslo, de reconocimiento de nuestro patrimonio tiene que pasar por ese tipo de lecturas que se deben dar de alguna manera desapasionadas o también, digámoslo, desprovistas como de esos prejuicios. Es decir, todo el que está escribiendo me está mintiendo, no. O sea, pues de alguna manera tengo que darme la oportunidad de leer y sin duda de poder, ojalá, analizar todos los planteamientos y poder, sin duda, hasta donde sea posible, cotejarlos con el hecho hoy día, teniendo en cuenta que el hecho de hoy día no es el mismo hecho de hace 100 años, ¿no? Entonces, si la narración que me está generando de hace 100 años la generaron en esos, digámoslo, con esas referencias o con esas palabras o con esos ejemplos, pues sin duda fue la herramienta o el recurso que tenía. No es el mismo que tenemos hoy día y hoy día, digámoslo, como lo coloco ahí, los adelantos tecnológicos son 1000 veces mucho más avanzados que podemos cotejar en tiempo real con la tecnología, con la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, me parece a mí que estos análisis sobre todo este tipo de personajes hay que hacerlos dentro del contexto del que ellos vivieron. Es decir, hay que trasladarlos sobre la época que ellos estaban viviendo y cómo fue en este caso el rigor para la época de ellos, no para los avances de nosotros 80 años después que uno dice, bueno, ¿y por qué no hicieron eso? Pues porque no tenían, digámoslo, las mismas herramientas, seguramente nos hubieran hasta superado y no creo que si alguien se volviera pues con lo que tenían en esa época pudiera darle siquiera a los tobillos a lo que ellos habían logrado avanzar. Por el otro lado, como artista también lo digo, a veces curiosamente los panaderos son los que menos pan comen y suele suceder muchas veces que
directores de diferentes procesos artísticos no ejercen la disciplina y en muchos casos ni la ejecutan. Y a veces eso les permite tener una perspectiva totalmente distinta. Esto lo digo para personas que como Harley Davidson no necesitaron ser músicos para de alguna manera relacionarse pues con una manifestación que no tiene de alguna manera para narrar, en este caso narrar, pues simplemente que conocer los cánones o el rigor de los elementos que componen, sino de cómo lo percibe la sociedad, porque yo personalmente considero, porque hacemos un estudio muy juicioso de este libro de Harley Davidson, de los 3 tomos, que lo que está haciendo es una descripción de cómo lo percibe la sociedad, es decir, la función social de la música, más que el estudio, digamos, lo que seguramente será el interés para otros, pero qué sucedía con esa sociedad de esa época, cómo fue que se fue transformando a través de toda la perspectiva que tenían social o de esa construcción social de las diferentes connotaciones de los diferentes ritmos. Entonces, es entender, repito, que a veces este tipo de lecturas hay que darlas, digámoslo, de cara a los contextos de esa época, a las realidades y a las perspectivas y a los, digámoslo, adelantos que se tenían, y a partir de eso, pues también entrar a relacionarse con niños y jóvenes de hoy día que necesitamos volver a encantar, porque si no nos volvemos digamos, yo soy profesor, si no volvemos a despertar ese interés en los niños y jóvenes, pues yo no, digamos que lo que nos depara es súper tremendo porque vamos a simplemente a levantar niños y jóvenes que primero no respetan a las, digo yo, a las autoridades que con creces como lo ocurrió con Harley Davidson, demostraron que sin ego y pues digámoslo sin ninguna pretensión personal, quiso dejar algo para la sociedad futura, nosotros en este caso. Y por el otro lado, también demostrar que hay personas y que, digámoslo, esto requerimos hacer todos, preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para generar nuestro granito de arena. Es decir, podemos criticar todo lo de atrás, pero si no somos también parte de ese, bueno, ¿y qué vamos a dejar nosotros? O al menos con qué de todo lo que hay acá se puede retomar para poderlo complementar. Y si lo hacemos en ese análisis, les aseguro que hay muchas cosas que se dejaron de hacer. O sea, la gente está hoy más interesada en estudiar cosas del futuro, de si hay vida en Marte, lo cual no está mal, pero no nos estamos preguntando qué está pasando aquí, digámoslo, con la vida en el planeta, con las manifestaciones que ya tenemos. Sí, queriendo sin duda en esta tendencia no vista de construir y construir y construir y generar, inventar, inventar y crear sin haber apropiado lo que tenemos. O sea, sin habernos preguntado, bueno, ¿y quién somos? ¿Qué venimos siendo? Entonces, me parece que ahí hay que comenzar a pensarnos entre todos qué tenemos, qué nos han venido dejando estos maestros, como en este caso particularmente ocurrió con este gran autor Harley Davidson, que sin ser músico, pues nos dejó una referencia desde la música, la danza, las tradiciones y demás manifestaciones. Y por el otro lado, cuál va a ser la posición, sobre todo yo llamaría la atención de las organizaciones públicas, de las universidades públicas. Yo pregunto cuál es la política pública educativa, epistemológica, sobre el conocimiento que debería enseñarse, impartirse, orientarse e investigarse desde los claustros que en este caso son pues, sustentados con recursos públicos. Muchas gracias. Bueno, gracias Mauricio. Si hay otro comentario o le damos la palabra a Juan, si te parece, Juan, y yo después... Raúl Devia, por favor. Perdón, Raúl, sigue, por favor, me excusas. Sigue. Gracias, muy amable, muy gentil. Agradecerle al expositor de este tema de diccionario folclórico y invitarlo a que por favor hagamos más seguidos reuniones, ojalá con interacción de varias personas. Yo estoy hablando desde el Tolima, donde hay una fuente grandísima del folclore tolimense y el folclore colombiano, que está negativo, que no está a la luz, que está en el olvido. Lo llamo siempre que tengo lugar de hablar sobre el folclore. Quisiera, pues como estamos tan cortico el tiempo, quisiera pues que si de alguna manera yo por el medio del patronato me puedo comunicar con ustedes y lograr hacer otra exposición más grande, sobre todo de muchos escritores que han tenido el folclore tolimense, del cual podemos sacar no un diccionario, sino una enciclopedia folclórica del Tolima y que nos da bastantes señalamientos para que nosotros nos podamos comunicar a nivel mundial de nuestra cultura. Muchas gracias. Bueno, gracias, don Raúl, por tu comentario tan pertinente que lo compartimos, creo que muchos miembros de la Junta completamente. Entonces, Juan, si quieres hacer algunos comentarios. Sí, varias cosas. Frente a lo de la pregunta si había recibido pues como alguna clase de música o qué tipo de música escuchaba,
Realmente no he indagado acerca pues como de ello, más no, pues en algunas entrevistas que he hecho a Lorna, pues ella sí dijo pues que le gustaba bastante, que tenía una buena colección de música, más no hemos entrado pues al detalle de que sí sabía. Incluso pues sé que tocó algunos instrumentos, pero no sé si más desde el ejercicio empírico o más desde un ejercicio de haber estudiado pues, en alguna academia. Y frente a la otra pregunta de cómo así, pues, metodológica que propone don Carlos, y es, sí, él lo que hacía era trabajar con fichas bibliográficas. Incluso una autora que mencioné pues, al principio, lo alcanzó a conocer, Lucía Jaramillo Olarte, y al igual pues que Laura me decían que él hacía su labor. Entonces iba a X biblioteca y empezaba a escribir a partir, a sacar pues como la información. Pero ese material, pues, como suele suceder con todo este tipo de cosas, se perdió. Don Roberto, pues en diferentes ocasiones hemos estado pues, hablando con doña Lorna y hemos ido incluso hasta su casa y hemos preguntado, bueno, qué pudo haber pasado pues como con ese material y hasta el momento pues no se ha tenido pues como respuesta, no se conoce dónde quedó. Que al parecer pues Lorna sí identifica las fichas con las cuales su papá trabajaba, pero dice que al parecer pues se pudieron haber dañado, no sé si en un trasteo o algo, o haberla regalado, pero no se conservan pues como hoy en día como tal. Entonces, más o menos pues frente a las dos preguntas. Ahorita pues quiero mencionar algo pues que yo llegué hasta cierta parte pues en la exposición en relación pues como con esas otras obras relacionadas pues como con los diccionarios y hace pues quiero mencionar una muy reciente también llamado Diccionario Folclórico Colombiano, ahora pues que habló el señor Raúl, creo que era el nombre del Tolima, publicaron un diccionario llamado Diccionario Folclórico Colombiano, el autor es Luis Enrique Aragón Farcas, e incluso pues, se puede encontrar en formato PDF, pero está muy reciente, pues no lo quise pues, incluir en esta charla pues, por el tema del periodo, pero sí quería hacer alusión pues como hay. No sé qué más sería pues don Roberto, o si se tiene pues como alguna pregunta. ¿Hay alguna? Yo tenía simplemente un comentario final, pero te dejo para que tú des la parte final. Yo digo que podríamos en otra ocasión discutir sobre las cosas de la triangulación, pero quisiera enfatizar algo que tú enfatizaste. Davidson no solamente leía, sino iba, visitaba, observaba, participaba y casi yo diría, tenía como fuente la tradición oral, ¿no? Y la tradición oral es muy difícil manejarla únicamente con unos rigores epistemológicos, porque tiene otra perspectiva, pero bueno, esa es otra dimensión casi yo diría, eh, eh, pues de eso era un hombre que sí innovó con los métodos de investigación en su momento y no es necesario ni estudiar antropología ni estudiar historia para captar muchas cosas y él también quizá en una época que habría que indagar básicamente toda esa influencia, incluso allá de antioqueña en ese contexto, ¿no? Del 20 y del 30, cómo pudo haber influido esa influencia intelectual, ¿no? Que la vemos en Carrasquilla, en los pintores de entonces y en los poetas, esa amistad que tú mencionas con algunos de los intelectuales de esa época y esa sensibilidad en cuanto que su amistad con Monseñor Perdomo y otros da pie efectivamente para, como tú lo anotas, a seguir indagando y ojalá podamos seguir indagando para investigar sobre su obra, su trabajo y su producto. Quizá ya para terminar, creo que Lorna podría después, en otra ocasión, él lo que nos comentaba Lorna, ¿no? Es que muchas veces él salía a campo con su esposa, con Leonor, y que iba también a Nueva York a mirar. Aquí estoy haciendo simplemente tradición oral, ¿no? Tradición oral, de fuentes orales, de manera tal que
sí era una persona que logró esa conjunción entre su vida económica muy exitosa y su vida académica, que no es una cosa tampoco fácil, como sabemos. Entonces me gustaría, si quieres, hacer algún comentario final, y le daríamos luego a María del Rosario, si quieres, nuestra directora del patronato, historiadora también, que podría terciar en estas discusiones. No, pues como para terminar, es lo que se pretendía era pues, dar cuenta pues, de la obra de Davison, entender el contexto en el que él publicó su obra, como ahorita lo mencionaba pues, Mauricio Calle, pues, las posibilidades que tenía para su momento, y entender que es el gran aporte, que como también lo menciona Carlos Miñana, como hoy en día sigue siendo un referente, porque lo que hizo fue mostrar dar cuenta de quiénes habían hablado acerca de una de estas manifestaciones. Todavía se podría seguir indagando acerca, pues, un poco más acerca de cómo fue, cómo fue después, como esa obra, qué más desde que, como lo manifesté ahorita, desde herramientas como de las humanidades digitales, llevar esto a otro espacio. ¿Qué más se podría hacer con este diccionario? Y sabemos que da pie para muchos otros ejercicios investigativos. Me acuerdo que hace poco, más o menos 4 o 5 años, en Subachoque crearon un festival, lo llamaron Harry Davidson, y empezaron a bailar un baile que él menciona que él conoció en su momento. Entonces vea que también, pues, y a partir de otras fuentes, quisieron pues como hacerle homenaje a él, pero también seguir pues como, bueno, ¿qué más se puede hacer pues a partir de esta obra? Y ya y conectar a nivel latinoamericano, lo mostré en el principio, bueno, esos otros folclorólogos que se conocieron pues a nivel latinoamericano. ¿Qué relación tuvo con él? Comparar esos diccionarios, y uno poder hacer una charla de los diccionarios folclóricos en Latinoamérica o en el mundo. Bueno, da para muchas otras cosas pues este tipo de trabajo. Pero esto es como uno es como un principio pues de un ejercicio pues que me atreví a hacer a partir de, bueno, quién fue Davison, sabiendo que su obra es un referente, pero no se conocía muy poco acerca desde el folclore, como lo manifestó don Carlos Miñana, don Roberto, desde la parte comercial. Sí, él era un negociante, pues, un tipo que trabajaba pues, y se movía muy bien el comercio, pero desde el otro lado, bueno, no se conocía su diccionario, más no se conocía pues como un poco acerca de él. Es más o menos pues como una invitación a seguir indagando acerca de este tipo de publicaciones. Bueno, gracias, Juan. Recording Entonces, stopped. Sigue María del Rosario. ¿Quieres hacer Gracias. algún comentario? Claro que sí, gracias, Roberto. Mira, primero que todo, Recording in progress. a Juan por esta conferencia tan juiciosa, tan amena además, con la que dimos inicio a este ciclo sobre los folcloristas, ciclo propuesto por la Junta Nacional del Folclore. La intención de estas conferencias es brindar un reconocimiento a la obra de estos pioneros en estos estudios en Colombia. Estudios tan valiosos que, como ustedes ya lo han dicho, siguen siendo un importante referente. Entonces, con esto, pues, además de felicitarte, Juan, y darte las gracias, Roberto, por la moderación de esta conferencia y por ser quien propuso en la Junta que lleváramos a cabo este ciclo sobre los folcloristas, pues ya no me queda sino darles las gracias a todos por haber asistido, invitarlos a la próxima conferencia, que será en el mes de octubre, donde continuaremos con estos temas. Recording stopped. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al patronato, a don Roberto, a todos los presentes. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, cordial saludo. Buen día. Gracias. Gracias.